Abril de 1915, en las entrañas sangrantes del Bajío mexicano. La noche es un manto de tinta que apenas deja adivinar las siluetas de miles de hombres y bestias, un océano de poder a punto de desbordarse sobre las tierras de Celaya. Es el corazón de la legendaria División del Norte, la fuerza de caballería más temida y gloriosa del continente, y en su centro, como un sol oscuro, se yergue su creador, el general Francisco Villa. Desde una pequeña loma, el Centauro del Norte, el mismísimo Pancho Villa, caudillo de los desposeídos y terror de los federales, observa el horizonte. El humo de su puro se enrosca en el aire frío de la madrugada, un presagio de la tormenta de fuego que está a punto de desatar. A su lado, el general Felipe Ángeles, su estratega de confianza y el cerebro artillero de la división, mantiene un silencio tenso. Villa ha visto el poder del antiguo régimen desmoronarse en Zacatecas, ha sentido el temblor de la tierra bajo los cascos de sus dorados. Ha conocido la victoria en su forma más pura y brutal, pero lo que está a punto de experimentar en las siguientes 48 horas lo hará cuestionar el alma misma de la guerra, el valor del coraje frente a la fría matemática de la muerte. Su ejército es una visión del apocalipsis revolucionario. 20.000 hombres listos para morir por él. La mejor caballería del mundo, jinetes que eran uno con sus monturas, armados con carabinas 30 a 31 fervor casi religioso. Su artillería, aunque superada, era manejada por veteranos que habían aprendido a hacer milagros con pólvora y acero. Sobre el papel, una fuerza invencible que había barrido el norte del país como un huracán de justicia y furia. Pero Villa, en su inconmensurable confianza, ignora una verdad crítica, una verdad que se gesta en la mente de un solo hombre a pocos kilómetros de distancia. Los constitucionalistas, los pelones de Álvaro Obregón, no están retrocediendo en pánico. Están tejiendo una telaraña. Una trampa deliberada y monstruosa. Si quieres descubrir cómo un general manco, estratega y visionario, logró destrozar a la invencible División del Norte, quédate con nosotros. Esta es la historia de la batalla de Celaya, el choque de dos Méxicos, el momento en que la furia romántica de la revolución se estrelló contra el muro de la guerra moderna. Esta es la crónica del error que le costó la guerra al Centauro del Norte. Unos días antes, el 6 de abril, la División del Norte había comenzado su avance arrollador por el Bajío. Era la punta de lanza de la Convención de Aguascalientes, el último y desesperado intento de los revolucionarios puros por aplastar al carrancismo y su proyecto de nación. Las órdenes de Villa a sus generales eran tan claras como su carácter: avanzar a máxima velocidad hacia Celaya, ignorar las pequeñas guarniciones en los flancos, crear el caos en la retaguardia de los pelones. Todo, absolutamente todo, dependía del ímpetu, de la carga, de la velocidad que había hecho legendaria a su caballería. Las primeras horas fueron un sueño hecho realidad, una repetición gloriosa de sus victorias pasadas. La división avanzó sin encontrar resistencia real. Los pequeños destacamentos de Obregón se retiraban antes de presentar batalla. Los informes de los espías de Villa confirmaban lo que él ya creía en su corazón: las fuerzas constitucionalistas estaban desorganizadas, en plena retirada, al borde del colapso moral. Todo indicaba una victoria aplastante, una más para la leyenda. Pancho Villa se lo creyó, ¿y quién podría culparlo? El universo mismo parecía inclinarse ante la fuerza de su voluntad. Pero algo comenzó a cambiar. Al acercarse a Celaya, la resistencia se desvaneció por completo. El campo se abrió ante ellos, invitándolos a avanzar. Villa, impaciente y sediento de una batalla decisiva, ordenó a su caballería de élite, a sus dorados, prepararse para la carga final que aplastaría a Obregón contra el río Laja. Su plan era simple y probado: un ataque frontal masivo, una ola de caballos y hombres que rompería las líneas enemigas por pura fuerza de choque y terror. Al amanecer del 7 de abril, el clarín sonó. Miles de jinetes, el orgullo de Chihuahua y Durango, se lanzaron al galope. El grito de «¡Viva Villa, cabrones!» retumbó en todo el valle. La tierra temblaba. Era una imagen épica, la encarnación del alma de la revolución. Pero entonces, a mitad de la llanura, a unos cientos de metros de las supuestas líneas enemigas, ocurrió lo impensable. El avance se detuvo. Los caballos de la primera línea relincharon de dolor y pánico, tropezando y cayendo en una maraña de patas y cuerpos.
Los jinetes que venían detrás, ciegos por el polvo y el fervor del ataque, se estrellaron contra ellos. El grito de guerra se convirtió en un coro de confusión y agonía. Habían caído en la primera línea de la trampa. No eran trincheras visibles, no eran cañones. Era algo simple, barato y terriblemente eficaz, kilómetros de alambre de púas, ocultos en los surcos de los canales de riego y la hierba alta. Villa aún no lo sabía, pero este era el primer síntoma de un problema sistémico, de una nueva forma de hacer la guerra que aniquilaría a su división. Mientras tanto, a pocos kilómetros, en una hacienda convertida en puesto de mando, el general Álvaro Obregón estudiaba los mapas con su único brazo bueno. Obregón, el manco de Celaya, no era un caudillo carismático como Villa. Era un estratega frío, un estudioso de la guerra que había devorado los informes que llegaban de los campos de batalla de Europa. Conocía la doctrina de la caballería mejor que muchos de los generales de Villa, y sabía, con una certeza matemática, que sus días de gloria habían terminado. En ese momento, escuchando los primeros informes del caos en las filas villistas, una sonrisa glacial se dibujó en su rostro. Señores, dijo Obregón a sus oficiales de Estado Mayor, su voz tranquila contrastando con el estruendo distante. El centauro acaba de meter su cabeza en el lazo. Ahora, vamos a apretarlo. Lo que Pancho Villa no sabía era que Obregón había dejado deliberadamente abierto ese corredor hacia Celaya. No por debilidad, sino por pura estrategia. Cada kilómetro que la División del Norte avanzaba hacia el sur, sus flancos se estiraban peligrosamente, sus líneas de suministro se volvían vulnerables, su capacidad de maniobra se reducía. Los había atraído a un terreno que él mismo había elegido y preparado durante semanas. Y ahora, con la legendaria caballería villista inmovilizada, enredada en alambre y convertida en un blanco perfecto, Obregón desató su plan. En lugar de una línea defensiva simple, Obregón había creado un sistema de defensa en profundidad. Trincheras interconectadas, nidos de ametralladoras ocultos en puntos estratégicos para crear campos de fuego cruzado, y detrás de todo, su artillería, cuidadosamente posicionada y con las distancias ya calculadas. No iba a pelear la guerra de Villa. Iba a obligar a Villa a pelear la suya. A las primeras luces del día, cuando el desconcierto en las filas villistas era total, Obregón dio la orden. No fue un contraataque de infantería. Fue algo mucho peor. De docenas de posiciones ocultas, las ametralladoras Hotchkiss y Maxim abrieron fuego simultáneamente. El sonido no era como el de los rifles. Era un tableteo mecánico, constante, implacable. Una lluvia de plomo barrió el campo. No era una batalla, era una cosecha de hombres. Los dorados, los jinetes más valientes de México, se convirtieron en blancos estáticos. Los caballos, destrozados por las balas, se desplomaban, atrapando a sus jinetes bajo sus cuerpos. Los hombres que lograban desenredarse del alambre eran cegados en segundos. Villa observaba desde su loma, con el rostro desencajado por la incredulidad y la furia. Su arma más poderosa, la carga de caballería, se había vuelto inútil, suicida. Ordenó a su artillería responder, pero los cañones de Obregón, mejor posicionados y protegidos, devolvieron un fuego más preciso y devastador. Ordenó a su infantería avanzar para apoyar a la caballería atrapada, pero ellos también cayeron en la red de fuego cruzado. Por primera vez en su vida, Pancho Villa, el hombre que doblegaba la realidad a su antojo, era impotente. Estaba viendo cómo su división moría frente a sus ojos y no podía hacer nada para detenerlo. Pero la pesadilla de la División del Norte no había terminado. Ahora llegaba el golpe final. Mientras las ametralladoras mantenían a los villistas inmovilizados en la zona de muerte, la infantería de Obregón, los pelones, comenzaron su avance. Pero el general Obregón no ordenó una carga frontal masiva al estilo de Villa. Ordenó algo más inteligente, más letal, un avance sistemático por las trincheras de comunicación, flanqueando las bolsas de resistencia villista, colapsando el perímetro de su ataque poco a poco. El general Benjamín Hill, al mando de una de las brigadas de Obregón, lideraba a sus hombres desde el flanco derecho. El general Cesáreo Castro avanzaba por la izquierda. Y el propio Obregón supervisaba el centro. Eran miles de infantes bien pertrechados y disciplinados,
avanzando metódicamente sobre los restos de la caballería más famosa del mundo. Esto no era la batalla que la leyenda villista había prometido. No era el coraje del charro contra el soldado federal. No era un duelo de valor y hombría a campo abierto. Era un cerco donde la infantería moderna, apoyada por fuego de ametralladora, masacraba a una caballería inmovilizada que no podía usar su ventaja de movilidad. Era matemática pura. Era inevitable. A media mañana, el flanco villista derecho colapsó. Cientos de hombres muertos en minutos. Poco después, el flanco izquierdo se derrumbó. Los grupos de dorados que aún resistían, luchando a pie con una valentía desesperada, fueron rodeados y aniquilados. Al mediodía, el centro del ataque villista se había desintegrado. Los últimos jinetes capaces de combatir fueron abatidos o forzados a una retirada caótica. Pancho Villa, desde su puesto de mando, observaba impotente cómo su gloriosa división se evaporaba bajo el sol de Celaya. En un último acto de furia y desesperación, intentó organizar una ruptura. Reunió a sus dorados de la escolta personal, unos 200 de sus hombres más leales, los únicos que aún tenían caballos y moral para seguirlo, y lanzó una última carga suicida hacia el este, intentando abrir una brecha. Duró menos de 5 minutos. Las ametralladoras de Obregón, ya reposicionadas para cortar cualquier ruta de escape, abrieron fuego a quemarropa. La carga de los dorados se deshizo antes de recorrer 200 metros. Los pocos que lograron acercarse fueron recibidos por el fuego de fusilería de los infantes atrincherados. Fue una masacre. A primera hora de la tarde, Villa, con el corazón roto y el orgullo hecho pedazos, dio la orden que nunca pensó que daría: retirada general. De los miles de hombres que habían iniciado la carga con un grito de victoria en los labios, solo una fracción logró escapar del infierno de Celaya. El resto yacía muerto o herido en el campo, junto a los cadáveres de miles de caballos. De su legendaria caballería, el arma que le había dado sus más grandes triunfos, quedaban solo los despojos. La División del Norte, como fuerza de combate de élite, había sido aniquilada en menos de un día. Pero lo más devastador no fueron las pérdidas materiales, sino lo que significaron. El general Felipe Ángeles, mientras organizaba la retirada de la artillería que pudo salvarse, le dijo a un Villa sombrío y silencioso: «Mi general, la destrucción en Celaya no es un contratiempo táctico. Es la prueba definitiva de que nuestro modo de hacer la guerra ha muerto. Los carrancistas no solo tienen más hombres y mejor armamento, tienen una estrategia superior. Tienen trincheras, alambre de púas, ametralladoras. Nosotros peleamos con el corazón, pero ellos pelean con la cabeza y con la industria. Nuestro valor es inmenso, pero ellos no combaten valor contra valor. Combaten sistema contra sistema. Y su sistema, mi general. Su sistema es superior». Álvaro Obregón sobrevivió a la guerra, aunque perdería su brazo derecho en una batalla posterior, consolidando su apodo. En sus memorias, describiría Celaya como el momento en que comprendió que la revolución entraba en una nueva fase. Villa, escribió Obregón, era el más grande guerrero de caballería que México había producido. Un genio del movimiento y el ataque por sorpresa. Pero en Celaya lo vencimos no porque fuéramos más valientes, sino porque entendimos el futuro. No lo vencimos con mejores jinetes. Lo vencimos dejándolo enredarse en alambre y ametrallándolo desde la seguridad de nuestras trincheras mientras su infantería mediocre era incapaz de apoyarlo. No fue una batalla, fue una ejecución industrial. Fue una lección terrible, pero necesaria, para la modernización de nuestro ejército y de nuestro país. La batalla de Celaya cambió la percepción de la guerra en México para siempre. Antes de Celaya, muchos creían que el carisma de un caudillo y la valentía de sus hombres podían superar cualquier obstáculo. Después de Celaya, comprendieron que la guerra moderna no se ganaba con el mejor jinete, se ganaba con la mejor organización, con la mejor logística, con la capacidad de integrar la infantería, la artillería y las nuevas tecnologías defensivas en un sistema coherente. Los constitucionalistas no necesitaban a los dorados de Villa, tenían algo mejor: disciplina, estrategia y una doctrina que convertía el valor individual en una pieza más de una maquinaria de matar. Si todavía estás viendo esto,
Eres de los pocos que comprenden que la historia militar real es más fascinante y compleja que cualquier mito. Dale like a este video y suscríbete para más historias verificadas que cambiaron el rumbo de México. La División del Norte nunca se recuperó del todo. Aunque Villa seguiría luchando durante años, su aura de invencibilidad se había roto para siempre. Los miles de hombres que perdió en Celaya, sus veteranos, sus mejores oficiales, nunca pudieron ser reemplazados. Celaya fue el cementerio donde murió el sueño de la convención de una victoria total, y la pesadilla que demostró a los revolucionarios tradicionales que la guerra había cambiado de una forma que ya no entendían. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Fue Obregón un genio militar que modernizó a México o un carnicero que destruyó el espíritu más puro de la revolución? ¿Fue Villa un héroe trágico derrotado por el progreso, o un caudillo obsoleto que se negó a adaptarse? Déjanos tu comentario y suscríbete a este canal. Cada semana traemos las batallas y estrategias que forjaron la historia